a utilizar el periodo de hoy para poder resolver todas las dudas que tengan relacionadas a la hoja de trabajo 5, 6 y 7. Entonces, por favor, vamos a seguir un orden por tema. Vamos a empezar por la hoja 5, método gráfico, después simplex para finalizar con asignación. El día de ayer, anteayer la plataforma tuvo inconvenientes, de hecho está en mantenimiento y la van a habilitar hasta la siguiente semana. Entonces, nosotros les vamos a indicar a través de Facebook cuándo podrán subir la solución, por favor. Pero pueden plantear las dudas que tengan relacionadas a esa hoja de trabajo en esta sesión. Entonces, por favor, Ale, comencemos. Gracias, licenciada. Entonces, como menciona la licenciada, vamos a ir en orden. Vamos a comenzar con el tema de método gráfico. ¿Alguien tiene dudas con respecto a la hoja de trabajo? Nadie. ¿No hay ninguna duda con respecto a los ejercicios de la hoja de trabajo? ¿Alguna duda que no les, que todavía tengan, que les haya surgido? ¿No? Bueno, en vista que no hay dudas con respecto a método gráfico, nos vamos a trasladar a método simplex. ¿Tienen dudas con respecto a la hoja de trabajo? ¿Algún ejercicio que les haya generado dudas? Así es, Julio. Los temas que se van a evaluar este segundo parcial son los temas método gráfico, método simplex y asignación. ¿No tienen dudas con método simplex? Ninguna. Muy bien, Erwin. Eh, a solicitud de estudiantes que no lograron descargar estas hojas de las resoluciones de las hojas de trabajo 5 y 6, yo se las voy a estar compartiendo en el transcurso de la noche para que en el grupo de Facebook para que puedan visualizarlas y comparar. No hay dudas de simples, nadie. Todo está claro. Licenciada, buenas tardes. Buenas Yo tardes. tengo duda con el ejercicio número 2 de Simplex al realizar la tablita de doble entrada porque en las restricciones yo solo puse dos que serían los acres y las horas, pero al comparar con las respuestas de la plataforma no me coincidió. No sé Ah, en muy qué bien. fallé ahí, no sé si podemos analizarlo. Muy bien, vamos a ver el planteamiento de ese ejercicio. Gracias. Muy bien, para servirle. Muy bien.
Este ejercicio 2 de Simplex. El ejercicio 2 de Simplex nos dice un agricultor de 200 acres de terreno adecuado para los cultivos D, E y F. El cultivo respectivo por acre es de 280 quetzales, 420 y 560 y dispone de 88.200 para trabajar la tierra. Cada acre del cultivo D requiere 20 horas de trabajo, cada acre del cultivo E requiere 25 horas de trabajo y cada acre del cultivo F 40 horas de trabajo. El agricultor dispone de 5.950 horas de trabajo. Si se desea optimizar el objetivo, sabiendo que la utilidad de cada acre es de 155, 175 y 200 quetzales, ¿cuántos acres debe plantar de cada cultivo? Entonces, en este ejercicio, si se les dificulta encontrar, bueno, como primer punto debemos de identificar el objetivo, las variables y las restricciones. Si se les dificulta encontrar el objetivo, pueden localizar las variables como primer punto. Entonces nos dice, generalmente la pregunta del ejercicio nos va a dar las variables. Para este ejercicio, las variables serían cultivo D, cultivo E y cultivo F, porque nos dice cuántos acres debe plantar de cada cultivo. Entonces, cultivo D, E y F son nuestras variables. Ahora bien, con respecto a las, vamos a ver el objetivo. El objetivo de este ejercicio sería maximizar o minimizar. Pregunta. Maximizar. Maximizar, correcto, porque nos dice las utilidades de cada acre es de 155, 175 y 200 quetzales. ¿Correcto? Así es. Entonces, vamos a maximizar. Ahora bien, las restricciones. Usted, me parece que fue el compañero Ricardo. Sí, licenciada, solo coloqué la cantidad de acres y la cantidad de horas. En la tercera fila lo que yo puse fue utilidad. Cantidad de acres y cantidad de horas. Ajá, o sea, Correcto. Z coloqué utilidad. Muy bien. Para este ejercicio y para pues, el resto de ejercicios, las restricciones siempre nos va a dar, recuerden que son disponibilidades, limitaciones, condiciones o requerimientos, son esos totales grandes y que van acompañados del signo. Esa es una guía que ustedes pueden utilizar para ver cuáles son las restricciones. Les dice que el agricultor dispone de 200 acres de terreno para los cultivos D, E y F. Por lo tanto, eso se convierte en una restricción, los acres de terreno. Y lo vamos a ver en nuestro planteamiento para que sea más fácil de entender. Tenemos que nuestras variables son cultivo D, E y F y las restricciones van en filas. Entonces tenemos como primera restricción que nos dice que dispone de ¿cuánto? 200. Dispone de 200. ¿De qué cultivos? De los tres, D, E y F. Por lo tanto, se le va a colocar un 1 para cada variable. ¿Esto está claro? Para pasar a la siguiente restricción. Sí. ¿Sí? Muy bien. La segunda nos dice, el costo respectivo por acre es de 280 quetzales, 420 y 560.
y dispone de 88,200 para trabajar la tierra. ¿Sí? Ese costo que nos están dando se convierte en una restricción. ¿Por qué razón? Porque nos están dando el costo total, 88,200. No se puede pasar de ahí. ¿Correcto? 88,200. ¿Y qué información voy a colocar entonces en mis variables? 280 para el cultivo D, 420 para el cultivo E y 560 para el cultivo F. Cada acre del cultivo D requiere 20 horas de trabajo, cada acre del cultivo E 25 horas de trabajo y cada acre del cultivo F 40 horas de trabajo. Tenemos otra restricción como horas de trabajo. Entonces, para el cultivo D tenemos 20 horas de trabajo, para el cultivo E 25 horas de trabajo y para el cultivo F 40 horas. Nos dice que el agricultor dispone de 5,950 horas. Y ya tienen la primera parte del planteamiento. Sí. Perdón, Electa, esas 20, 25 y 40 horas son por cada acre de sendos cultivos, ¿verdad? Así es, le dice que cada acre requiere 20 horas de trabajo para el cultivo D, ahí estamos, para el cultivo E 25 y para el cultivo F 40. Gracias. Para servirle. ¿Responde esto la duda que tiene el compañero Ricardo de encontrar la otra restricción? Sí, licenciada, ya viéndolo de esa forma, sí tiene bastante lógica. En su momento me causó Duda. inconveniente, ajá, pero sí, ya bastante claro. Solo en la forma que colocó. En la forma es el signo. Eso lo Ajá, vamos a ver pero ahorita. sí, porque también me causó duda en ese mismo ejercicio. Muy bien. Mauro, ¿cómo podemos identificar si es maximizar o minimizar? Generalmente les van a dar las disponibilidades, limitaciones, condiciones y requerimientos van acompañadas del signo. Entonces, ¿cómo van a saber si es maximizar o minimizar? El ejercicio les puede dar costos, les puede dar ventas, utilidades, beneficios. Entonces, ustedes saben que si le da información de utilidades, ganancias, beneficios, ¿qué van a hacer? ¿Maximizar o minimizar? Maximizar. Maximizar. Correcto, si le dan costos, usted busca minimizar. Ese tipo de palabras se los va a dar el ejercicio. Muy bien, para servirle. Entonces, ustedes lo que deben de ver, siempre analicen el ejercicio. El ejercicio les va a dar la perspectiva de si lo que quieren realizar es maximizar o minimizar. Entonces, regresando al ejercicio, nos dice, vamos a colocar el signo. Nos dice que un agricultor dispone de 200 acres de terreno para los cultivos. ¿Qué signo voy a colocar? ¿Mayor que o menor que? Menor o igual. Correcto, menor o igual. ¿Por qué razón? Porque el agricultor solamente tiene esa cantidad de acre, 200 terrenos. No se puede pasar de más porque puede tener problemas con el vecino, ¿verdad? Entonces, solamente menor o igual. Nos dice que los costos dispone de 88,200 de presupuesto para trabajar la tierra. ¿Qué signo voy a colocar? El mismo, menor Menor o o igual. ¿Qué? Porque yo solamente tengo 88,200 para trabajar, no tengo más. Son mis. Y el último nos dice
el agricultor dispone de 5.950 horas de trabajo. ¿Qué signo voy a colocar? También. Menor o igual. Solo ese tiempo tiene. Porque solamente el agricultor solamente tiene 5.950 horas, no tiene más. Eso ya sería horas extras, ¿verdad? Pero solamente le dicen que tiene esa cantidad para trabajar la tierra. Y es así como quedaría planteado el ejercicio. ¿Dudas con este planteamiento? ¿Responde su duda, Ricardo? Bastante dicta, muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No hay dudas? ¿En simplex? ¿No? ¿Algún otro ejercicio que se les haya complicado realizarlo? Los pasos a realizar de método simplex, maximización o minimización. Recuerden que hay dos formas diferentes. Para maximizar hay una forma y para minimizar hay otra. Entonces sí tienen que tomarlo y tenerlo muy claro. Nos dice que vamos a colocarlo aquí. Nos dice que los pasos para maximizar en método simplex son los siguientes. Para maximizar, como primer punto debo identificar. ¿Qué vamos a identificar? El objetivo. ¿Ah? ¿Qué más? Las variables, las restricciones. Correcto. Entonces, vamos a identificar el objetivo, las variables y las restricciones. Como segundo paso, vamos a elaborar el planteamiento del problema. Este paso número 2 es el importante tanto de método gráfico como de método simples. Lograr identificar cuáles son las variables, cuáles son las restricciones, si voy a maximizar o voy a minimizar, y los signos. Planteamiento del problema. Como paso número 3, tenemos lo que son definición de función objetiva. ¿Recuerdan cuál es el paso 4? Jóvenes.
Definir las restricciones como inecuaciones. Gracias, Mauro. Restricciones como inecuaciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, aquí vamos a ver algo. Restricciones como inecuaciones. ¿Recuerdan qué es lo que se hace en método simplex? Si el objetivo es maximizar todos los signos de las restricciones, deben ser, ¿qué? Mayor o igual o menor o igual. Menor o igual. ¿Correcto? Menor o igual. Igual. Si el objetivo es maximizar, todos los signos de las restricciones deben ser menor o igual. Si el objetivo es minimizar, todos los signos de las restricciones deben ser Es decir, mayor o igual. mayor o igual, correcto. Eso es importante. ¿Qué pasa si alguna de las restricciones no cumple con esa condición? Si nuestro objetivo es maximizar y algún signo de una restricción tiene mayor o igual, van a multiplicar por -1 toda esa restricción para cambiar el signo. ¿Sí? Eso es clave. ¿Dudas? ¿Puede repetir eso, Lita? Eso lo estaba apuntando otra vez, pero... ¿Sí? Les digo que el objetivo, si el objetivo del ejercicio es maximizar, todos los signos de las restricciones deben ser menor o igual. Ajá. Si algún signo de alguna restricción no cumple con esa condición, van a multiplicar por -1. Toda esa fila, toda esa condición. Y así cambian el signo. Lo mismo sucede si el objetivo es minimizar, todos los signos de las restricciones deben ser mayor o igual. Si alguno no cumple con esa condición, debo de multiplicar toda esa restricción por -1. Correcto. El paso 6 nos dice que debemos convertir las inecuaciones a ecuaciones agregando holguras. Agregando holguras. Una holgura por restricción. Entonces, el paso 5, convertimos las inecuaciones a ecuaciones agregando holguras. Una holgura por restricción. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No hay dudas? El paso 6, entonces, si no hay dudas, debemos igualar la función objetivo a el paso 7. ¿Me recuerdan cuál es el paso 7? Chicos, paso 7.
Lo están buscando. Quiero creer que lo están buscando. Construir primer tablero simplex. Paso 7, construir primer tablero simplex. El paso 8, debemos identificar la columna pivote. Para la columna pivote dice que se busca el menor valor negativo del último renglón. Busco el menor valor negativo. Para la columna pivote busco el menor valor negativo. El paso 9, debemos identificar el elemento pivote. ¿Recuerdan cómo identificamos el elemento pivote? No, Linda, yo no. ¿No? ¿Alguien? Nadie. Algo del cociente nos dice. Vamos a ver si es algo del cociente. Para identificar el elemento pivote, debemos de hacer una fórmula. ¿Correcto? Debemos de hacer una división, donde dividimos la constante dividido el valor de la columna pivote. Esa es la fórmula para identificar el elemento pivote. Ahora bien, ¿cuál voy a seleccionar? El menor valor. Exacto, será el que dé es el que da como resultado el menor cociente. Deben de tomar en cuenta que para seleccionar el elemento pivote no puede ser negativo ni cero. Entonces, identifico el elemento pivote realizando la división de la constante dividido el valor de la columna pivote y voy a seleccionar el que dé como resultado el menor cociente, tomando en cuenta que no puede ser negativo ni cero el valor del elemento pivote. ¿Dudas hasta este momento? ¿No? No, Lick, gracias. Muy bien. El paso 10, debemos de convertir a 1 el elemento pivote. Solamente hacemos eso, convertir a 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. Convertimos a 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. Luego, ¿qué realizamos? ¿Dudas de cómo convertir a 1 y en 0?
¿Pero pueden iniciar un poquito eso? Sí, para convertir a 1 el elemento pivote, vamos a ver si los demás compañeros nos apoyan. Nos pregunta Mauro, todos nos dan negativos, ¿eh? No puede haber. Algún cálculo está mal realizado. Puede haber negativos, puede haber ceros, sí, pero no todos los ceros son negativos. Entonces, para convertir a 1, debemos de multiplicar por el inverso del valor que vamos a convertir a 1. Multiplicamos toda esa fila por el inverso del valor que vamos a convertir a 1. Para convertir en 0, multiplicamos la fila pivote por el valor a convertir a 0 con el signo cambiado. Y sumamos con los valores donde esté la posición del valor. Entonces, por ejemplo, si queremos convertir el 2 que está en la segunda fila, vamos a multiplicar toda esa fila por el valor a convertir a 0 con el signo cambiado, que sería menos 2, y sumamos con los de la segunda fila del tablero anterior. Eso es clave, eso es de Gauss. Ese tema de Gauss ya lo trabajaron, ya se evaluaron. Es lo mismo, es la misma lógica. ¿Dudas? ¿Alguien más? Sí, Gauss, por eso se les indicó que es un tema que se iba a seguir evaluando, pero en distinta proporción. ¿Cuál es el siguiente paso? Chicos y chicas. El paso 11, entonces sería, vamos a repetir los pasos del 8 en adelante hasta encontrar el tablero óptimo. ¿Cuál es el tablero óptimo? ¿Cuándo será el tablero óptimo? ¿Recuerdan? Cuando Correcto. no haya negativos. Cuando ya no haya negativos. ¿Dónde? En la última fila. Correcto, en el último renglón. Entonces, tablero óptimo, cuando todos los valores del último renglón sean ceros o positivos. Tablero óptimo será cuando todos los valores del último renglón sean ceros o positivos. El paso 12 será entonces cuando ya hayamos encontrado el tablero óptimo. El paso 12 es darle valor a las variables. Y aquí hay otra diferencia, en maximizar como minimizar. En maximizar para darle valor a las variables, nos dice que las columnas de las variables, lo voy a poner aquí.
Muy bien. Muy bien, chicos. Nos dice que para darle valor a las variables en maximización, las columnas de las variables deben cumplir una condición. ¿Cuál será? ¿Se recuerdan? Chicos, las columnas de las variables deben cumplir una condición. ¿Cuál? Debe haber un único cero y los demás deben, un único 1, perdón, debe haber un único 1 y los demás deben ser 0. Esa es la condición. Entonces, si en x sub 1 hay un único 0 y los demás valores de la columna son un único 1 y los demás valores de la columna son ceros, ¿cómo le voy a dar valor a las variables? Le da valor se ubican en la columna de la variable y el valor será el de la constante. Porque aquí tengo el ejercicio. Así. Ejemplo. Para darle valor a las variables nos dice que la columna de la variable debe cumplir con una condición. Debe de haber un único 1 y los demás valores serán ceros. Entonces, ¿cuál será el valor de x sub 1 en este ejercicio que estoy señalando? El dígito que está en la columna C, que está en la misma fila. De las constantes, correcto. Entonces, me ubico donde esté el 1 y el valor será el de la constante. En x sub 2 cumple con la condición de que debe de haber un único 1 y los demás 0. Sí. Sí, por lo tanto me ubico donde esté el 1 y el valor será el de la constante. Voy a colocar una flechita aquí para que... Sí, el de la constante. Entonces... vamos a regresar, aquí está. Aquí está. El paso 13, comprobar la función objetivo. Función objetivo entonces nos dice al comprobar nos debe dar el mismo valor del último renglón de la columna constante. Entonces regreso. Comprobar en función objetivo. Nos dice que vamos a comprobar esas variables en la función objetivo. Y el valor que nos den debe ser exactamente igual al valor del último renglón de la columna constante, este valor. Si son exactamente iguales, el ejercicio está muy bien planteado. De lo contrario, deberán... aquí es la recomendación que se les da, es que no regresen a ver en cuál tablero tienen el error. Comiencen a realizar de nuevo el ejercicio, porque eso lo único que va a hacer es quitarles tiempo. Entre tanta operación,
no se va a dar cuenta, y más uno que tiene un tiempo establecido para el examen. Entonces, si este valor no es igual al valor del último renglón de la columna constante, regresen a hacer el ejercicio. Ese es el paso 2. Perdón, este último valor tiene que ser igual al cual, Ida, ahí El del en último el, renglón del tablero. permítame. Tenemos nuestro tablero óptimo. Ese Ajá, valor, el último valor de la columna de del constantes. último renglón de la constante. Tiene, ese número que está sombreado amarillo tiene Uh-huh. que ser igual a ¿cuál? Cuando realice la comprobación en la función objetivo en las variables, Ajá. tiene su función objetivo y va a utilizar las variables. X sub Ujú. 1 nos dice que es 813 en este ejercicio, X sub 2 1013 y X sub 3 1280 treceavos. Al Ujú. realizar esa operación, ese valor debe ser Sí, igual. ok. De lo contrario, esté malo el ejercicio, comiencen a trabajar de nuevo. Eso está en chino. Comprendido, gracias. Muy bien. Ese es el paso número 13. El 14 nos dice que vamos a evaluar las variables en las restricciones. Evaluar las variables en las restricciones. Las variables que nos dieron en el paso 12, vamos a evaluar en cada una de las restricciones. Y si cumple, regresando al ejercicio, debe de cumplir con cada restricción. De lo contrario, está malo el ejercicio. Y el paso 15 es darle respuesta. Y esos son los pasos para método simplex asignación. Método simplex maximización, perdón. ¿Dudas con estos pasos? ¿Todo claro? Esto es lo mismo que tienen ustedes en las presentaciones que les hemos compartido y en cada clase que se les ha estado impartiendo. ¿Cómo es darle respuesta? Muy bien. Regresando al ejercicio que tengo yo aquí en pantalla. Vamos a ver el ejercicio número 1. Este es el ejercicio 1 de método simplex. Nos dice, ¿cuál será la combinación óptima de producción para optimizar el objetivo? ¿Qué respuesta le podríamos dar? Puede ser nos habla de producciones de una fábrica de bastones de hockey, juego de ajedrez y bate. Para maximizar para que el gerente era lo que íbamos a maximizar, para que el jefe de producción maximice. ¿Qué es lo que maximizamos? Fue lo primero que identificamos en el paso 1. Utilidades, correcto. Para que el jefe de producción maximice las utilidades. ¿En cuánto?
¿En cuánto? Para que el jefe de producción maximice las utilidades en 124.213 o bien, si el ejemplo, el examen les da decimales, deben dejar también planteado 9.553.85. Deberá fabricar o deberá producir en este caso ese valor en decimal. ¿Cuánto es? 813. ¿Me pueden apoyar? Bueno, lo vamos a dejar planteado en decimal, en fracción. Deberá producir 813 de x sub 1, que corresponde a bastones de hockey. Bastones de hockey, 1013 de juegos de ajedrez y 1280 treceavos de bates. Espero que eso responda a su pregunta, Mauro. Esto es para maximizar. La respuesta, lo único que va a cambiar es minimizar la respuesta, pero de ahí todo lo demás es parecido. Para minimizar, los pasos del 1 al 4 son iguales. Lo único que va a cambiar es en el objetivo. Entonces, aquí será, para minimizar, paso 1 al 4 serán iguales. Iguales. Lo único que va a cambiar es, como les había comentado, que si el objetivo es minimizar, todos los signos de las restricciones deben ser mayor o igual, de lo contrario, se debe multiplicar por -1. Y aquí la diferencia, sí ya hay una diferencia con maximizar, porque aquí en el paso 5 ya no vamos a convertir las inecuaciones agregando holgura. Aquí construimos la matriz inicial con los coeficientes y constantes de las inecuaciones. Aquí ya empieza a haber una gran diferencia con minimizar. En el paso 6 realizamos una transpuesta. Transponer matriz inicial. Es decir, que lo que está en filas pasa a columna. El paso 7. El paso 7 nos dice que vamos a construir el tablero, el primer tablero. Agregando una matriz de identidad. Entre la última y penúltima columna.
El paso 9 es exactamente lo mismo. Ya identificamos la columna pivote, elemento pivote, convertimos en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos. Repetimos estos pasos hasta obtener el tablero óptimo. Nuestro paso 8, también le vamos a dar valor a las variables y aquí hay otra diferencia. ¿Por qué razón? Porque aquí para darle valor a las variables debemos ubicarnos en el último renglón. Debemos ubicarnos en el último renglón. Entonces, bueno, aquí no la tengo. Pero nos debemos de ubicar en el último renglón y le damos valor a las variables. X sub 1, X sub 2, X sub 3 y X sub n por si pueden haber más. Entonces le damos valor, nos ubicamos en las columnas de las variables y los valores serán los del último renglón. Y de ahí exactamente lo mismo. Comprobar la función objetivo, evaluar en las restricciones y le damos respuesta al ejercicio. Esas son las diferencias entre maximizar y minimizar. No sé si tienen dudas. Mauro. ¿Queda resuelta su duda? Ya más que... Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas con método simplex? Si no, nos pasamos a asignación. ¿No? Muy bien. En vista que no hay dudas, les vamos a dejar una tarea que realicen los planteamientos, los 15 planteamientos de gráfico y los 15 o 20, no recuerdo bien el número, de simplex. Esto va a tener una ponderación de 2 puntos extra. Repito, si quieren tener 2 puntos extra, deben de responder y resolver los planteamientos, solo planteamientos, los 15 del gráfico y los 15 de simplex. Nosotras le estaremos publicando en el grupo de Facebook cuando ya les habilitemos el espacio. La condición para estos 2 puntos extra es que deben de tener todos los ejercicios planteados. Todos los ejercicios planteados. Eso si quieren sus puntos extra. Les va a ser de mucha ayuda si no entregaron alguna hoja de trabajo anterior. ¿Dónde están los ejercicios? De método gráfico comienzan en la página 97 a la 99. Y de método simplex, de la página 115 a la 119. No es para hoy. No es para hoy. Es para después de Semana Santa. Nosotras les vamos a estar publicando
cuando ya nos habiliten el espacio en la página, en la plataforma Campus Virtual, para que puedan subir sus planteamientos. Entonces, retomando, ya terminamos método simplex, dudas entonces con el otro tema, modelos de asignación. ¿Alguna duda con esos ejercicios? Método gráfico, los ejercicios comienzan en la página 97 a la página 99. Y método simplex de la 115 a la 119. ¿Dudas con algún ejercicio de asignación para servirle? ¿Dudas? Sí, perdone, son los 15 primeros ejercicios. No, hay 15 ejercicios de gráfico y hay 15 de simplex. Bien, gracias, Lick. Para servirle, para hacerse acreedores de sus 2 puntos extra. Le vamos a dar como fecha límite para el 11 de abril. El 11 de abril tienen como fecha límite a las 23:59 para subir estos planteamientos. Les vamos a estar avisando en la página de Facebook cuando ya les habilitemos el espacio para que puedan cargar su archivo. Para que tengan estos 2 puntos extra, deben de realizar todos los ejercicios, deben de estar planteados. Entonces, ¿dudas con asignación? ¿Algún ejercicio que todavía no les quede claro? ¿No? Puede haber, Ricardo. Se puede dar el caso. ¿Algún ejercicio de la hoja de trabajo? Muy bien. Sí se puede dar el caso. Va a haber una intersección. Yo creo que el cruce de líneas es en la intersección, sí pueden haber ser. Y no, sí recuerdo un ejercicio, pero no lo tengo claro. Entonces, ¿no tienen dudas con asignación? Asignación es un tema más sencillo que método gráfico y simplex, pero también deben de saber identificar el objetivo. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Perdone, que los temas que van a venir en el segundo parcial es asignación, gráfico y simplex. Correcto. Gracias. Gráfico, simplex y asignación son los 3 que van a ingresar en el examen parcial. Gracias, Lick, muy amable. ¿Para servirle?
Como les digo, en asignación de igual manera hay maximizar o minimizar. El ejercicio les va a dar la perspectiva, de igual manera les puede dar costos, ventas, utilidades, exactamente como gráfico y simplex. O bien, hubieron algunos estudiantes que consultaban con respecto a los ejercicios que si no les daban restricciones, ¿qué podía pasar? Nada. Únicamente que el ejercicio no va a tener restricción, pero no es una limitación para que no puedan hacer el ejercicio. Entonces yo espero que ya estén practicando y estudiando para su examen, porque veo que no tienen más dudas. Espero haber logrado resolver las dudas que tenía. Y de igual manera, como les digo, la resolución de la hoja 5 y 6 se las voy a estar subiendo en Facebook para quienes no pudieron descargarla. Gracias, Lick. Muy bien. Muy bien. Como una última recomendación también, jóvenes, tengan impresos sus formatos, tanto para asignación como para simplex. Los planteamientos que se les dejaron tienen dos objetivos. Primero, hacerlos practicar, que ustedes lean y se encuentren con diferentes tipos de planteamientos. Y segundo, que puedan recuperar algún punto extra o 2 puntos extra de algunas hojas que no hayan entregado. Entonces, para esto también pueden tener sus formatos, sus cuadritos del planteamiento para poder ahorrar tiempo. Así que a practicar no es difícil, sí es laborioso, pero deben de esforzarse. Si no tienen ninguna otra duda, lo dejamos por acá. Muy bien, licenciada. Gracias, licenciada. Todo claro. Muy bien. Entonces, a practicar. Estos temas se aprenden practicando, practicando y va a ser más fácil para el día del examen. Entonces, si no hay más dudas, lo dejaríamos hasta aquí. Les deseo unas felices vacaciones, una semana mayor. Gracias, licenciada. Feliz descanso. Gracias, licenciadas. Feliz descanso. Feliz tarde, feliz noche, feliz Gracias, descanso. feliz noche.